Bien, vamos a comenzar con la explicación de la semana 1, la formación del Estado moderno y el humanismo. Durante la Edad Media, el poder en Europa estaba en manos de los señores feudales y los reyes tenían dificultad para imponer sus decisiones. A partir del siglo XV, los monarcas reforzaron su autoridad y cambiaron la forma de gobernar. Durante la Edad Media, el poder en Europa estaba en manos de los señores feudales y los reyes tenían dificultades para imponer sus decisiones. A partir del siglo XV, los monarcas refuerzan su autoridad y cambian su manera de gobernar. En Europa, en los siglos XV y XVI, se produce un proceso de unificación territorial y centralización del poder donde se forman las monarquías autoritarias y se sientan las bases del Estado moderno. El Estado moderno es la nueva forma de poder político que nació al inicio de la Edad Moderna en Europa. Este Estado moderno trajo una nueva forma política en la cual se consolidarían las monarquías en detrimento de otros poderes tradicionales de la Edad Media. Los reyes tendrán más poder político en detrimento de la nobleza, del papado y del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El Estado moderno tenía un carácter centralista que favorecía al soberano en detrimento de los poderes feudales y de la Iglesia. El Estado moderno fue un elemento político fundamental en la historia moderna de Europa entre los siglos XVI y XVII. La unificación territorial. Durante la Edad Media, en Europa, había numerosos territorios en poder de la nobleza. Los monarcas, para imponer la autoridad, unifican los territorios bajo su corona mediante guerras o por matrimonio. Se forman así nuevos estados con monarquías autoritarias. Ejemplo de ello es la monarquía hispánica, con Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los reyes católicos, en 1469. Después, Carlos I y Felipe II convertirían el estado más importante. Los reyes unificaron los reinos hispánicos y crearon nuevas instituciones para reforzar su poder, dando lugar al Estado moderno. La centralización de poder fue gracias al poder autoritario, la burocracia, el ejército y la diplomacia. En este periodo se producen exploraciones y descubrimientos. Castilla y Portugal promueve la búsqueda de nuevas rutas comerciales. El comercio con Asia se realizaba desde el Mediterráneo oriental. Se producen mejoras en la navegación y ganas de explorar el mundo. Una de las rutas más importantes fue la ruta de Castilla, cuando el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón descubre las Américas. Por otro lado, vamos a hablar del humanismo. Durante la Edad Media, la sociedad europea estaba influida por la Iglesia y la cultura se reduce al ámbito religioso. Uno de los grandes cambios durante los siglos XV y XVI son la revaloración y una nueva corriente de pensamiento que es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo fue un movimiento de renovación intelectual surgido en las regiones más dinámicas y prósperas del continente europeo, como es Italia, y que se va extendiendo a Europa. Representó un cambio radical respecto a la Edad Media. Se caracterizó por la revalorización del ser humano, recuperación de la antigüedad clásica y la diferenciación entre la fe religiosa y el saber. Algunas de las características principales del humanismo son el antropocentrismo. Los humanistas pensaban que el hombre era el centro del mundo y se dedican a estudiarlo, su pensamiento, su historia, su anatomía, a diferencia de la Edad Media, donde todo el mundo pensaba que Dios era el responsable de todo lo que pasaba, es decir, eso era teocentrismo. En este periodo se desarrollan innovaciones científicas en las que se basa la ciencia actual moderna. Tenía una profunda curiosidad por la ciencia y el progreso técnico, que llegó a la difusión de un nuevo espíritu científico basado en la observación y experimentación. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico desarrolló la teoría heliocéntrica, que defiende que el Sol es el centro del universo y que los planetas giraban en torno a él. Se producen las academias, que fueron las impulsoras del pensamiento humanista, formadas por eruditos que bajo la protección económica o mecenazgo se dedicaban a la traducción de manuscritos y al intercambio de conocimientos, teorías y opiniones. Se produce una valorización del arte y la cultura. Se potencia la recuperación de las lenguas clásicas, como son el griego, el latín o el hebreo. Pero, al mismo tiempo,
consideran que las lenguas vernáculas son muy interesantes. Se desarrollan las universidades. En España, los mayores hitos de la cultura humanista es la creación de la Universidad de Alcalá de Henares. En Inglaterra se producen universidades como Oxford y Cambridge. Los humanistas en este periodo adoptan una visión reflexiva. Por otro lado, se produce el mecenazgo. Los gobernantes protegen a los humanistas debido a que los consideraban interesantes para el desarrollo del Estado moderno. Los mecenas eran los reyes y los príncipes del siglo XV, aunque también pueden ser los papas, como por ejemplo el Papa León X, el Papa Julio II o Lorenzo de Medici. Uno de los grandes hitos del humanismo y en la edad moderna es la invención de la imprenta. Se produce la imprenta por Johannes Gutenberg en 1440. Un gran número de libros fueron producidos rápidamente. Esto hizo posible el alcance de las nuevas ideas a todo el mundo y se potencia la difusión de los nuevos valores e ideales del humanismo por toda Europa. Los libros ahora eran más baratos, pues antes tenían que copiarse a mano. Se imprimían en idiomas que la gente hablaba, como el castellano, inglés o francés. Por otro lado, se producen los humanistas. Los humanistas contribuyeron a alcanzar un extraordinario desarrollo científico y técnico. Ellos investigaron en matemáticas, astronomía, botánica, anatomía humana y arquitectura. Tenemos a grandes humanistas como son, en primer lugar, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci desarrolló proyectos como los del helicóptero, submarino y automóvil, que no llegaron a construirse, pero contribuyeron a sentar las bases de la ciencia moderna. También aplicó nuevas técnicas pictóricas como la perspectiva y el esfumato. Fue el creador de la magnífica obra y conocida La Mona Lisa. Erasmo de Róterdam fue otro de los humanistas, pensador, teólogo y escritor holandés, representante del humanismo cristiano, siendo una persona cosmopolita y crítica. Es autor de numerosas obras y reflexionó sobre cuestiones de religión y educación. Otro de los humanistas más importantes fue Miguel Servet, que fue médico y científico español que descubre la existencia de la circulación pulmonar de la sangre. Y Andrea Vesali, que fue médico y anatomista belga. Estudió la anatomía del cuerpo humano a partir de la disección de cadáveres. Espero que te haya gustado este temario.